Hermanos, bienvenidos todos a la clase de la Escuela Dominicana el día de hoy. Eh, bueno, antes de comenzar la clase, siempre quisiera invitarlos a que puedan estudiar las escrituras y particularmente meditarlas. Sé que a veces nuestro trabajo, nuestros quehaceres y todo es un poco difícil, pero igual le animo, tal vez, aunque sea leer un poquitito y meditarlo durante el día, es algo bueno y nos ayuda para que podamos ir teniendo nuestra propia revelación en nuestra vida. Ahora pasamos a ver nuestra clase y para comenzar la clase, que es el título Nunca más se desviaron, en Alma 23 al 29, que básicamente está centrada en la conversión del pueblo antinefeleíta. Me gustaría inicialmente hacer una introducción de lo que es Alma, todo el libro de Alma, para poder entender un poco algunas cosas. Muy bien. En este esquema tenemos de Alma del 1 al 63. Alma 1 al 16, 17 al 20, 21 al 27, 28 al 63. En Alma del 1 al 16, bueno, el libro comienza en el año 91 a.C. En Alma 1 al 16 comienza la historia de Alma, Neol, Amlicita, Mulek, hasta que Amonía es atacada. ¿Se acuerdan de eso? Y cronológicamente, después debería seguir con Alma 28 al 63, ¿no es cierto? Pero están intercaladas dos escenas retrospectivas en Alma 17 al 20, que es la historia de Amón, Lamón y la tierra de Ismael y cómo se convierten, y la de Alma 21 al 27, que es la historia de Aarón con el padre Lamoni, la tierra de Nefi, los antenifeleítas, cuando Amonía se tocaba y cuando se vuelven a la tierra de Gerson. Entonces hay dos escenas retrospectivas en Alma, que una es de Alma 17 al 20 y la otra de 21 al 27, y después sigue la historia cronológicamente. Por ejemplo, alguna cosa interesante es que Alma 1 al 16 menciona que Gerson es atacada, y en Alma 28 al 63 también nos explica lo mismo, porque continúa con la historia. Y también la ciudad de Amonía, ¿se acuerdan? La ciudad de los Neores. Ocurre de que Amonía es atacada, ahí termina Alma 1 al 16, y nuevamente se menciona en el pasaje de escritura de 21 al 27 que Amonía es atacada. Bueno, es algo interesante, ¿no es cierto? Vamos a ver eh, de qué manera cuando el pueblo lamanita ataca a los antinifeleítas, luego de eso se vuelven y deciden no atacarlos más y van y atacan a la ciudad nefita Amonía. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento más. Bien, queridos hermanos, espero que les haya servido esta pequeña explicación y ahora vamos a ir con nuestros capítulos. Vamos a comenzar con el capítulo 23, versículos 5 y 6. Y miles llegaron al conocimiento del Señor. Sí, miles llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas y se les enseñó lo que contenían los anales y las profecías que se han transmitido aún hasta estos días. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagro en ellos. Sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Bien, gracias a la obra misional de Amón y sus hermanos, el rey de toda la tierra le permitió a ellos que pudieran predicar el Evangelio. Y dice que miles de ellos, miles de estos lamanitas, llegaron a creer en el Evangelio, adoptaron las tradiciones de los nefitas, y una particularidad que dice el versículo 6, dice que nunca más se desviaron, ¿ya? Fueron conversos de oro, ¿ya? Nunca más se inactivaron. Quiero compartir ahora un pequeño mapa para poder indicarle un par de cosas. En este
¿no es cierto? Dice, estos fueron los que fueron convertidos al Señor. En la parte de abajo del mapa, todos esos puntitos rojitos, eso eran los pueblos lamanitas. Y todos los puntitos azules eran los pueblos nefitas. ¿Ya? La tierra de Ismael, que ahí está ahí abajito, ¿no es cierto? La de Midoni, la ciudad de Nefi, la tierra de Shimlón y Shemlón, la ciudad de Lemuel, la ciudad de Shimnilón. Como ven, hay algunas tierras que no se convirtieron al Evangelio. El versículo 14 dice, y los amalequitas no se convirtieron, salvo una sola persona, ni ninguno de los amulonitas. Antes bien endurecieron sus corazones como también el corazón de los lamanitas en esa parte de la tierra donde vivían. Sí, y todas sus aldeas y todas sus ciudades. Y estos pueblos lamanitas fueron los que al final atacaron a los nefitas en dos grandes batallas realmente guerras donde murió mucha gente. Y los amalequitas y los amulonitas, que eran nefitas, que se habían pasado a los lamanitas, fueron los que incitaron el corazón de los lamanitas para que atacaran a los nefitas. Bueno, en este mapa quería también explicar otra cosa más. No sé si ustedes pueden ver dónde está la ciudad de Amonía. ¿Se acuerda la ciudad de los Neores? Está en la parte de arriba, allá arriba, ¿no es cierto? Al lado de la tierra de Josué, dice Noé y Amonía. Bien, cuando el ejército que estaba atacando a los antinefileitas dejó de hacerlo, ¿no es cierto? Ellos fueron por el costado y atacaron a la ciudad de Amonía. ¿Ah? No fueron por entre medio de todas las ciudades nefitas, sino que se fueron por ese cordón cordillerano, por ese sector para allá para tocar a la ciudad de Amonía. Bueno, entonces de esta manera eh, muchos lamanitas se convirtieron al Evangelio. Y eh, quería hacer solamente una pequeña reflexión con relación a los amalequitas y los amulonitas. Ellos habían tenido el Evangelio y ocurre que al final los que más odiaban a los nefitas eran ellos e incitaron el corazón para que los lamanitas lo atacaran. Esto se parece un poco, ¿no es cierto?, a los apóstatas modernos que existen, que aunque a algún momento fueron miembros de la iglesia, después atacan fuertemente a la iglesia. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, en un momento quiero compartir una pequeña historia del profeta José Smith que explicó un poco esto y vamos a leerla para poder entender cuando un miembro le hace un comentario y él cómo le responde. Cuando el profeta terminó de contarnos cómo lo habían tratado, el hermano Beunín dijo, si yo me apartara de esta iglesia, no haría lo mismo que esos hombres han hecho, sino que me iría a un lugar remoto donde nadie hubiera oído hablar del mormonismo. Me establecería allí y nadie llegaría a saber que yo sabía algo al respecto. El gran vidente le respondió de inmediato, hermano Beunín, usted no sabe lo que haría. Sin duda esos hombres en algún momento pensaron lo mismo que usted antes de convertirse a esta iglesia. Usted estaba en terreno neutral. Cuando le fue predicado el Evangelio, se le presentaron el bien y el mal, y podía elegir cualquiera de los dos, o ninguno. Había dos amos contrarios que lo invitaban a prestarle servicio. Al unirse a la iglesia, se alistó para servir a Dios, y al hacerlo salió del terreno neutral. Ya no podría jamás volver a él. Si abandonara al amo al cual se alistó para servir, sería a instancias del maligno, y entonces seguiría los dictados de éste y sería su siervo. Bien, bueno, el profeta explicaba ahí que antes que nosotros conociéramos el Evangelio, nos bautizáramos, estábamos en una tierra neutral. Pero al bautizarnos en la iglesia, optamos por servir a Dios y a su reino. Y que muchas veces cuando las personas abandonan el Evangelio, Satanás
trata de tener poder sobre ellos para que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, pueda atacar a la iglesia, a los siervos del Señor, su enseñanza o los mandamientos que enseña la iglesia. Interesante. Bueno, los amulonitas y los amalequitas hicieron eso, atacaron a los nefitas y incitaron grandes guerras y mucho sufrimiento en ambos lados por ese odio que tenían a los que ahí habían sido su pueblo en algún momento. Alma 23, 17. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas y fueron llamados por ese nombre y dejaron de ser llamados lamanitas. Bien, este es un pueblo bien particular, estos lamanitas que se convirtieron a la iglesia, porque inclusive se cambiaron el nombre y se pusieron antinefileitas. Y cuando uno comienza el estudio del libro de Mormón, uno se pregunta y dice, ¿por qué se pusieron ese nombre? Antinefileitas, es como decir, no queremos nada con los nefileitas. Bueno, vamos a ver un poquito el origen de este nombre. ¿Es así? Los antinefilei, el nombre a menudo causa confusión porque se confunde con la preposición griega anti, opuesto a o en contra de. Claro, entonces nosotros tenemos esta palabra anti, ¿no es cierto?, esta preposición, ¿ya? Y que significa opuesto. A, por ejemplo, antiterrorista, anti, no sé, bélico, lo que sea, ¿no es cierto?, que significa que está opuesto a eso. Pero no es este el origen, ¿no es cierto?, por el cual ellos se pusieron este nombre. ¿Es ese la parte segunda? Los antinefilei realmente deriva del adjetivo relativo egipcio nti, el que, perteneciente a, el que es de, nefilei, el que pertenece a nefilei. Claro, entonces ellos pusieron este nombre porque ellos querían pertenecer al pueblo de Nefilei, ¿ya? El que es de Nefilei, ¿ya?, en honor a estos grandes patriarcas que llegaron, los primeros profetas que llegaron, Leí y su hijo Nefi. También después con el tiempo son conocidos como el pueblo de Amón, ¿ya? Pero ellos quisieron, y es muy simbólico, quisieron ponerse el nombre de anti-Nefilei, los que son, ¿no es cierto?, del pueblo Nefilei. Alma 23, 18. Y empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los siguió más. Sí. Entonces, bueno, esta conversión de este pueblo empieza a manifestarse, que empiezan a ser un pueblo muy industrioso, se volvieron amistosos con los nefitas, establecieron relaciones con ellos, espirituales, comerciales, de todo tipo, y dice que la maldición que se le había entregado a sus antepasados, a Lamán y Lemuel, esta maldición ya no le siguió más. Me gustaría recordar algo que enseñamos en alguna clase anterior, que en 2 Nefi 2:4. Porque el Señor Dios ha dicho que al grado que guardéis mis mandamientos, prosperaréis en el país, y si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Claro, habíamos enseñado el concepto que prosperar en el país no solamente tenía una alusión temporal, sino que esencialmente espiritual. Prosperar, diríamos, significa estar cerca de Dios, hacer convenio con Él, guardar esos convenios, guardar los mandamientos. Entonces, ese es el concepto, ¿no es cierto?, que tenía Leí cuando le enseñó a su pueblo esto, que guardaran los mandamientos para que prosperaran en el país. Y lo contrario de prosperar era que serían desechados de la presencia de Dios. Hasta aquí todo va bien. El pueblo se ha convertido en un pueblo industrioso,
Pero hay algo extraordinario que ocurre en Alma 24 con ellos. Y primero vamos a leerlo y después vamos a ir comentando. Cecilia. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las mancharemos más con la sangre de nuestros hermanos. Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios. He aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas. Escondámoslas a fin de que conserven su brillo, como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos, desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Bien, debe haber sido un proceso espiritual extraordinario de este pueblo lamanita, al grado de querer enterrar sus armas de guerra. Dice, Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. Bueno, para nosotros, en el momento en que vivimos, tal vez esto es muy entendible y fácil de comprender. Sin embargo, quiero que nos pongamos en el contexto de ello. Por más de 500 años, ellos fueron un pueblo belicoso, sangriento, sanguinario, en el cual ellos, su forma de vida era, ¿no es cierto?, el ser no solamente bravo y valiente, sino que inclusive muchas veces crueles, con un pueblo que ellos odiaban profundamente como el nefita. Estos sentimientos tan arraigados, estas tradiciones culturales tan arraigadas desde que ellos nacían, dice que el que quieran, ¿no es cierto?, ya nunca más usar sus espadas es algo extraordinario, porque en los tiempos en que ellos vivían, no solamente esto era un medio para atacar a los demás, sino también para protegerse. Es como quedar desnudos, ¿ya? Es como quedar totalmente indefensos, ¿ya? Dice, y algunas razones que ellos dan es que nos ha costado tanto lograr que sean quitadas nuestras manchas. ¿Y esto qué significa? Significa que todo su proceso de arrepentimiento fue muy, muy fuerte y doloroso para ellos, porque ellos habían hecho muchos tipos de matanzas, crímenes y muchas cosas por el estilo, y mientras más las personas están sumidas en eso, su proceso de arrepentimiento es mucho más doloroso, más profundo, para poder quitar todo eso. Y dice, escondámosla a fin de que conserven su brillo. O sea, estas espadas, todo esto, dejémoslo en un lugar donde nunca más tengamos acceso a ello. Porque desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió, ¿no es cierto?, nosotros ya no queremos seguir en esto. Entonces, este proceso de arrepentimiento es un proceso completo y total. Y para un gran mensaje para nosotros los santos los últimos días de este tiempo, en el cual también necesitamos enterrar algunas armas de guerra. Necesitamos enterrar algunas cosas que nos perjudican. Y quiero primero compartir un video para después seguir comentando un poco más este tema de Elder Ralland, que nos habla con relación a nosotros los santos los últimos días. Esa declaración, un santo es un pecador que sigue intentándolo, debe tranquilizar y dar ánimo a los miembros de la Iglesia. Aunque se refieren a nosotros como santos de los últimos días, a veces nos estremecemos ante esa alusión. Por lo general, el término santos se usa para designar a aquellos que han logrado un estado de santidad elevado o aún la perfección. Y sabemos perfectamente bien que no somos perfectos.
Sin embargo, en nuestra teología se nos enseña que podemos ser perfeccionados al confiar íntegramente en la doctrina de Cristo de manera reiterada y continua, ejerciendo fe en Él, arrepintiéndonos y participando de la Santa Cena para renovar los convenios y las bendiciones del bautismo y pidiendo la compañía constante del Espíritu Santo en mayor medida. Al hacerlo, llegamos a ser más como Cristo y perseveramos hasta el fin con todo lo necesario. En términos menos formales, a Dios le importa mucho más quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo que quienes fuimos alguna vez. A Él le importa que sigamos intentándolo. Me gusta mucho este pequeño extracto de lo que decía y enseñaba el de Ralland, de que debemos seguir intentándolo, debemos seguir esforzándonos cada día por ir mejorando. Nuestra doctrina dice que podemos perfeccionarnos, que podemos ser mejores. Al Señor no le interesa tanto quiénes fuimos, sino quiénes somos y en quién nos estamos convirtiendo. Entonces, queridos hermanos, ánimo para que sigamos en nuestro proceso de cada día tratar de asemejarnos un poco más a nuestro Señor. A veces habrá un momento de desánimo, el desaliento es algo que es normal que a veces nos ocurra, pero si acudimos a Él, siempre encontraremos renovadas fuerzas para seguir adelante. Sigamos entonces con el versículo 19, en Alma 24. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes de pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Bien, esto es sencillamente extraordinario que ellos hayan decidido enterrar estas armas. Para ellos, la guerra era una forma de ser, lo que les gustaba hacer, ir a la guerra, ir a matar nefitas y hacer muchas cosas así de ese tipo. Cuando ellos deciden enterrar sus armas de guerra, es como la persona que ha tenido un vicio por mucho tiempo y decide hacer un cambio en su vida. Sería lógico si una persona fuera alcohólica, escuchara el Evangelio y se arrepintiera, de decir, bueno, pero igual voy a tener esta botellita de whisky, de vino aquí, no sé por qué, pero por si acaso aquí las voy a tener. No, lo lógico sería tomar, romper todas estas botellas, romper todas las cajetillas de cigarro o lo que sea que sea necesario que haya que hacer. Y ellos hicieron lo mismo con sus armas. Ellos decidieron enterrar sus armas, que era su vicio, su talón de Aquiles también, ¿no es cierto? Y decidieron hacerla de tal manera que pudieran ser personas totalmente nuevas en Cristo. Pero esto también tenía algunos grandes riesgos, que en los tiempos en que ellos vivían prácticamente podría significar hasta la muerte, porque si otro pueblo venía a atacarlo, ellos no tendrían con qué defenderse. Y ellos sabían eso, sabían que podía pasar eso, pero su deseo de servir a Dios, su arrepentimiento era tan profundo de las cosas que le habían enseñado a ellos con relación al plan de salvación, de la resurrección y del juicio final y de todas estas cosas, que ellos sintieron que esta era la opción que tenían que tomar: enterrar sus armas muy profundamente. Quiero que compartamos un video y después lo vamos a comentar. Parte de esta ley identificaba como asesinos a los que mataban con armas de hierro, piedra o madera. Al deshacerse de todas esas armas en conexión con un convenio solemne, los antinefileitas se comprometieron a sí mismos y con Dios a que nunca volverían a cometer asesinato. Así como el ritual de sangre que dispersaba el día de la expiación miraba simbólicamente hacia la sangre expiatoria de Cristo, las espadas manchadas de sangre de los antinefileitas se convirtieron en símbolos de sus almas manchadas de pecado.
Así como sus espadas fueron lavadas, así también sus pecados fueron lavados por la expiación infinita de Jesucristo. Las espadas para ellos eran un simbolismo del pecado, y por esa razón ellos decidieron enterrar sus armas, como habíamos dicho antes. Y eso nos lleva a una reflexión a cada uno de nosotros, y el pensar en qué armas debemos nosotros enterrar también, para realmente poder sentirnos libres de estas cadenas espirituales que a veces nos tienen atados. Y para cada uno de nosotros es algo diferente las armas que tenemos que enterrar. Bueno, cuando ellos deciden hacer esto, deciden enterrar sus armas y todo lo demás, y los lamanitas, que estuvimos conversando antes, ¿no es cierto?, incitados por estos nefitas disidentes, deciden atacarlos. Y cuando van a atacarlos y ven, y quiero que imaginen conmigo esta escena, cuando ve a todos estos lamanitas, santinifelitas, que se arrodillan y están dispuestos a que ellos los maten. No hacen ni un esfuerzo por salvarse, y familias íntegras juntas allí para que los maten. Y los lamanitas, en todo su odio, empiezan a matar a todos estos antinefilitas que de alguna manera ellos considerarán traidores, o están tan enfurecidos, tan cegados, y empiezan a matar a cada una de estas familias, a niños, mujeres, hombres. Y llega un momento que matan a tanta gente y se dan cuenta que nadie les resiste, y que todos esperan que venga esta espada en sus cabezas, en su cuerpo, y mueren tranquilamente. Cuando ven toda esta carnicería que está ocurriendo, ocurre algo. Versículos 24 y 27 es así. Sí, cuando los lamanitas vieron esto, se abstuvieron de matarlos, y hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido dentro de ellos por los de sus hermanos, que habían caído por la espada, pues se arrepintieron de lo que habían hecho. Y no había un solo hombre inicuo entre los que perecieron, pero hubo más de 1000 que llegaron al conocimiento de la verdad. Así vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo. Bien, me emociona pensar en ellos, el sacrificio que ellos hicieron por su fe en Cristo y su deseo de ser un pueblo justo. El permitir que ellos, sus seres queridos, su familia, sus amigos, todos murieran. También pienso en estos lamanitas que vieron todas estas muertes, y dice que muchos corazones se habían conmovido dentro de ellos, y produjo algo en ellos, produjo un arrepentimiento. Y este arrepentimiento fue tan profundo que inclusive se arrodillaron ante sus hermanos caídos, esperando que los otros lamanitas que viniesen y los matasen también a ellos. Ese día fue un día, yo creo, increíble y maravilloso. Disculpen que me emocione, porque pienso en todos esos lamanitas que estuvieron dispuestos a dar su vida por sus creencias, y la manera en como muchos de los otros se convirtieron. Y dice también la Escritura que ninguno de aquellos que murieron era inicuo, por lo tanto tienen la seguridad de que están en el reposo del Señor. En Alma 25, versículos 15 y 16. Sí, y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que la observaran todavía, pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida, y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que Él les fuese revelado. Pero no creían que la salvación viniera por la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés servía para fortalecer su fe en Cristo, y así, mediante la fe, retenían la esperanza de salvación eterna,
confiando en el espíritu de profecía que habló de aquellas cosas que habían de venir. Entonces, gracias Cecilia, estos versículos nos indican que ellos, como todo el pueblo israelita, observaban la ley de Moisés. Ellos esperaban anhelosamente la venida de Cristo y entendían que esto era un símbolo de Cristo. La ley de Moisés era un símbolo de Cristo. La ley de Moisés les servía para fortalecer su fe en Cristo y confiaban plenamente en el espíritu de profecía que decía que un día Cristo iba a venir en su primera venida, y ellos esperaban anhelosamente esto. ¿Por qué es interesante esto? Porque la ley de Moisés, toda la ley de Moisés como propósito tenía era que las personas pudiesen esperar la venida de Cristo, y aún así el pueblo israelita, viviendo esta ley por cientos de años, no supieron reconocer al Salvador cuando vino entre ellos. Mire, solamente quiero mostrarle una de las celebraciones que tiene el pueblo israelita, que es el Yom Kippur, ¿ya? O se llama el Día de la Expiación. Y quiero ir analizando algunas cosas con relación a esto para que ustedes entiendan que estas celebraciones que se hacían, el único propósito que tenían era preparar al pueblo para la venida de Jesucristo. El día de la expiación, el sumo sacerdote que tenía que llevar a cabo rituales para expiar los pecados del pueblo. Era el único momento en el cual podía ingresar, ¿no es cierto?, al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba solamente en este día especial una vez al año para que no muriera si lo hacía en otras ocasiones. Dice, antes de entrar en el tabernáculo, Aarón tenía que lavar su cuerpo y colocarse una ropa especial. Luego sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para él y su familia. La sangre del becerro había que esparcirla en el arca del pacto. Después Aarón debía traer 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Su sangre era rociada en el arca del pacto. El otro macho, en cambio, era utilizado como chivo expiatorio. Aarón ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba sobre él la rebelión y la maldad de los hijos de Israel, y los soltaba en el desierto por mano de un hombre destinado para esto. El macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo, que eran perdonados por otro año. Todo su simbolismo está enfocado en la expiación de Jesucristo. Hasta el sumo sacerdote que ingresaba, ¿no es cierto?, para expiar los pecados, era un símbolo de Jesucristo. Tenía que lavar su cuerpo, colocarse una ropa especial, sacrificar un becerro, después esparcir su sangre en el arca del pacto, indicando que gracias a la sangre expiatoria de Jesucristo solamente se podía perdonar los pecados. Los 2 machos cabríos, uno que era sacrificado y el otro, el cual era como se le imponían todos los pecados de Israel a ese macho cabrío, y después se dejaba ir. Entonces, con razón, la ley de Moisés y todas las otras cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, la celebración y todo lo demás, tenían como fin y objeto preparar a las personas para la venida de Jesucristo. Vamos a pasar a otro concepto que dice: el Evangelio brinda gozo. Y vamos a leer unos versículos para poder analizar algunas cosas relativas a esto. El Evangelio brinda gozo, pueblo antinefileitas. Retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. En su misericordia nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación no sea dado a conocer tanto a nosotros como a las generaciones futuras, que conserven su brillo como testimonio a nuestro Dios en el día final, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos, desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. El versículo 13 nos habla acerca del arrepentimiento. El versículo 14 nos habla acerca de que
se entiende el plan de salvación. El versículo 5, que quieren que sea un testimonio. Entonces todas estas cosas tienen que ver y va produciendo un gozo el Evangelio en la persona. Porque si una persona puede tener el Evangelio en su vida, pero si no se arrepiente, no solamente es necesario recibir el Evangelio, sino hacerlo parte de uno, tratar de vivir el Evangelio, tratar de desarrollar, ¿no es cierto?, un testimonio, por ejemplo, por el plan de salvación. Sigamos leyendo. He aquí a cuántos miles de nuestros hermanos ha librado Él de los tormentos del infierno. Por consiguiente, ¿no tenemos mucha razón para regocijarnos? Y ha soltado a nuestros hermanos de las cadenas del infierno. ¿Por qué se regocijaba Amón? Se regocijaba por ver a muchos de sus hermanos que habían conocido el Evangelio, que habían cambiado su vida. Que dice literalmente, han sido soltados de las cadenas del infierno. Nuevamente, 10 en adelante. Y aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. Sí, y me acuerdo también de la cautividad de mis padres. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos. Y cuán grande será su recompensa. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo, tan grande es mi gozo. Entonces el gozo que sentía Alma, entre otras cosas, dice, cuando veo a todos estos mis hermanos arrepentidos, me recuerdo de mí, me recuerdo de mi propia vida, siento gozo con la forma en que el Señor ha obrado en mí. También recuerdo a mis padres, dice, y su cautividad. También dice, mi gozo es completo por el éxito de mis hermanos. Cuán grande será su recompensa. Dice, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo, tan grande es mi gozo por ver el éxito de sus hermanos. Entonces, todas estas cosas que mencionan estos versículos son elementos que nos brindan gozo, ¿ya? Porque están basados en principios, en la aplicación de los principios del Evangelio en nuestra vida. Me gustaría que compartiéramos un video de presidente Nelson con relación a lo que es el gozo. La vida está llena de desvíos y callejones sin salidas, pruebas y dificultades. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. Y aún así estamos aquí para tener gozo. Sí, la respuesta es un sí rotundo. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Y qué debemos hacer para reclamar el gozo que nuestro Padre Celestial tiene reservado para nosotros? Eliza R. Snow, segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, brindó una respuesta fascinante. A causa de la infame orden de exterminación de Missouri, emitida al comienzo del inclemente invierno de 1838, ella y otros se vieron obligados a huir del estado ese mismo invierno. Cierta noche, la familia de Eliza se acomodó en una pequeña cabaña que los santos usaban a modo de refugio. Las personas que habían estado allí antes habían quitado gran parte del relleno de entre los troncos para hacer fuego, por lo que había agujeros lo bastante grandes como para que se metiera un gato. El frío era intenso y la comida estaba congelada. Esa noche cerca de 80 personas se apiñaron en aquella pequeña cabaña de apenas 6 metros cuadrados. La mayoría pasaron el tiempo sentados o de pie tratando de mantenerse abrigados. Afuera, un grupo de hombres se reunieron alrededor de una gran fogata. Algunos cantaban himnos y otros asaban papas congeladas. Eliza registró, no se oyó ni una queja.
Todos estaban alegres y a juzgar por las apariencias, si alguien nos hubiera visto, nos habría tomado por excursionistas más que por un grupo de exiliados por órdenes del gobierno. El informe que Elisa escribió acerca de aquella noche agotadora y gélida fue sorprendentemente optimista. Ella declaró: fue una noche muy feliz. Nadie, sino los santos, pueden ser felices en cualquier circunstancia. Eso es, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un mal día, una mala semana o hasta un mal año. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y mucho con el enfoque de nuestra vida. Cuando nos centramos en el plan de salvación de Dios, en Jesucristo y en su Evangelio, como mencionó el presidente Monson, podemos sentir gozo independientemente de lo que suceda o no suceda en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos «Regocijad, Jesús nació». Y podemos sentirlo el resto del año. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Bien, queridos hermanos, solamente decirles que cuando el presidente dice que Jesucristo es gozo, Jesucristo es nuestro gozo, que debemos estar enfocados, debemos estar alineados con las cosas que Él desea para nosotros, que podamos desarrollar nuestro testimonio más profundo y más fuerte por Él y por su expiación, por el plan de salvación, que no importa que todas las cosas que estén pasando a nuestro alrededor sean difíciles, hayan adversidades, dificultades, enfermedades o dolores, el gozo que proviene de este conocimiento, de este testimonio y de sentir la influencia del Espíritu en nuestra vida, es un gozo que va a quedar con nosotros. Y este es el tipo de gozo que debemos buscar y les animo a que podamos seguir desarrollándolo para que cada día pueda ser más fuerte en nuestra vida. Queridos hermanos, así termina la clase del día de hoy. Solamente quiero animarles a que puedan seguir, a que podamos seguir estudiando las Escrituras, a que cuando tengamos un momentito podamos meditar las Escrituras. Esto realmente es la antesala a la revelación personal y que podamos aprender de este pueblo antinefileíta, de su gran conversión y de la manera que a través de los siglos ellos pueden inspirarnos a nosotros a que también podamos enterrar nuestras propias armas de guerra, aquellas cosas que son el talón de Aquiles de nuestra vida, aquellas cosas que no nos dejan progresar, aquellas cosas que son hábitos arraigados, actitudes, maneras de ser que tal vez necesitamos ir enterrando profundamente para que pueda haber un cambio más fuerte en nuestra vida. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que podamos tener un buen día de reposo y comparto mi testimonio y mi amor por ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.